Señor hizo todas las cosas hermosas al principio y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a comprender en total lo que la obra de Dios significa. Lo cual quiere decir que cuando Dios creó las cosas en este mundo, las hizo perfectas. Y lo que nos lleva a concluir sencillamente es que todas las cosas en su estado original son mejores. Debido a la caída del hombre, todas las cosas que eran perfectas se vieron alteradas trágicamente. El hombre antes de su caída era mejor. Poseía una inteligencia extraordinaria que no era manchada con nada. No había ninguna interferencia de mal en su forma de pensar. Tenía una conexión perfecta con Dios, una conexión maravillosa con Dios, quien es quien transmite todo conocimiento a los seres humanos. Él había sido dotado de la vida eterna. En él naturalmente estaba la vida eterna. En su cuerpo tenía la capacidad de no enfermarse jamás. Y la razón era el árbol de la vida que estaba ahí, del cual él podía comer. Pero cuando pecó el hombre, todo se deterioró en su vida. Desde muy temprana edad de la raza humana, cuando comenzó a multiplicarse, empezaron a buscar la fuente de la vida eterna. Todas las generaciones que ha habido en este mundo han buscado cómo alargar la vida. Desafortunadamente el pecado había cobrado ya su factura. El mal estaba en el cuerpo de los hombres y el deterioro también. Por tanto, hermano mío, nosotros necesitamos volver al principio. Hay un grupo grande de personas en el mundo entero, del mundo en general, de las personas en general, que a la hora de morir desean alargar un poco la vida, porque no alcanzaron a hacer aquello que deseaban. Porque todo el mundo en nuestra naturaleza humana tenemos esa tendencia a la vida eterna. Desafortunadamente, hermano mío, la carne, en el cuerpo en el que vivimos de carne, un día perecerá, lo mismo que todos. No importa cuán cristianos seamos, pero un día perecerá. Amén. Y la única fuente de la vida eterna es el Señor Jesucristo. Él prometió para todos los que creyeran en Él que de su interior brotaría una fuente que saltaría para vida eterna. De su interior correrán también ríos de agua viva. Porque aquel árbol que estaba en el huerto del Edén, él representaba a la persona de Jesucristo. Y nosotros, hermano mío, en el origen somos mejor que en el estado en el que nos encontramos. Quiero compartir con usted en esta noche 4 puntos acerca de cómo volver al principio. Y el primer punto, tenemos que remontarnos al huerto del Edén y considerar a Adán y Eva en el huerto del Edén. El primer punto es Adán y Eva en el huerto del Edén. Para poder entender la gravedad de la caída y cómo podemos volver a ese principio, necesitamos conocer el fundamento, la razón por la cual el hombre cayó. Amén. Así que en el huerto del Edén, o Edén más bien, es un territorio vasto, y dentro de ese territorio de Edén se encontraba un huerto que Dios había plantado, en el cual Dios puso al hombre. Antes que Adán y Eva fueran creados, Dios había ya creado todas las cosas en este mundo. Las plantas, y les había dado la orden de fructificar y de crecer, y también los animales terrestres y los animales del mar, y todas las aves que salieron de las aguas del mar. Todo lo había Dios ya formado. Cuando Adán abrió sus ojos y cobró conciencia en este mundo, ya estaba rodeado de todas esas cosas. Y lo maravilloso es que Dios le había puesto por Señor de todo eso. Y cuando Dios lo plantó en el huerto del Edén, había toda clase de árboles frutales, dice la palabra de Dios. Y había 2 árboles muy peculiares: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, o el árbol que da conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y Dios le dijo al hombre: puedes comer de todos los árboles que hay en el campo, en el huerto, todos los frutos que dan puedes comer. En Apocalipsis dice que el árbol de la vida producía 12 frutos, cada uno en su tiempo. Probablemente el árbol que estaba en el huerto del Edén era tan espectacular que produciese exactamente el mismo fruto de los que nos habla Apocalipsis. Y luego estaba el árbol prohibido, al cual Dios le dijo a Adán: no lo toques, no lo comas ni lo toques. La prohibición era esa: no lo comas ni lo toques. Ninguna de las dos cosas. Él no podía correr el riesgo de acercarse a ese árbol y tocarlo, a ver qué se siente. Porque el principio espiritual es demasiado grande.
Cada uno de nosotros tiene delante de nosotros la vida y la muerte todo el tiempo, porque Dios así lo dispuso, por causa del corazón del hombre. Y usted decide si toca la vida o toca la muerte. Nadie lo obliga a usted a pecar. Cada uno cae por su propia necedad. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que representa. Ahí está ese árbol. Tú lo puedes tocar si quieres, pero morirás. La advertencia es: no lo hagas porque vas a morir. La Biblia nos dice que el Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén y ellos no miraban su desnudez. Eso no quiere decir que ellos estaban ciegos. Ellos podían contemplarse sus rostros, mirarse cara a cara como lo hacemos a través de esta vestidura. Probablemente miraban sus manos, probablemente miraban sus pies, su rostro, pero sus partes íntimas no las miraban porque estaban cubiertos con una vestidura especial. Se entiende que estaban vestidos de un halo de luz que los cubría, y eso era la fina vestidura con la que ellos estaban cubiertos. Y si miramos el contexto general de toda la palabra de Dios, podemos entender que la vestidura de estos dos primeros seres humanos era el gobierno absoluto que su espíritu tenía sobre su carne. Porque recuerde que el pecado vino a morar en el hombre a través de la carne. Y luego el alma fue seducida por la carne. Pero la carne es el gran problema. Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 3, del árbol que está ahí en medio del huerto, que da conocimiento de lo bueno y lo malo, no lo toques, no lo comas, ni siquiera lo toques, porque el día que lo hagas vas a morir. Pero aquel hombre, la Biblia dice que Eva empezó a conversar con la serpiente, y era muy astuta, más astuta que todos los animales del campo, y él fue el que sedujo a Eva a que comiera de ese fruto. Una vez que Eva lo probó y dijo: realmente no pasa nada, estoy igual. Y luego le dio a su marido que comiera, y Adán comió de aquel árbol y dijo: oh no, de verdad no pasa nada, el diablo tenía razón, Dios no tenía razón. En ese momento, de acuerdo a la palabra de Dios, el espíritu del hombre se retrajo, se ocultó bajo esta carne, y la vida que estaba eterna, que moraba en ellos, ya no está ahí. La vida se ausentó de sus cuerpos, ahora gobierna la muerte. La verdad se fue de sus vidas y ahora gobierna la mentira. Ellos cayeron en la mentira, cayeron en el error. Y toda aquella grandeza que ellos tenían dentro de sí desapareció. Pero en el principio ellos no notaron nada. Es como cuando el hombre comete adulterio: oh, nadie me vio, mi esposa no lo sabe. Eso es lo que tú crees. Pero cuando descendió Dios a hablar con Adán y con Eva, ellos ya eran distintos. Ellos le tuvieron miedo a la voz de Dios. ¿Se da cuenta de cuando estamos de parte del pecado suele no sentirse nada? Todo está muy bien. Pero en el momento que somos encarados con Dios empiezan los problemas. Porque Dios es santo. Adán, ¿dónde estás? Me escondí en el huerto porque escuché tu voz y tuve miedo. Por eso me oculté. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste ya me dio de comer. Tú tienes la culpa, Señor. Yo estaba muy solo con los animales, pero ¿por qué me diste esa mujer? Y luego a la mujer: Adán, le diste a comer a tu marido, la serpiente me engañó. Ahí va la cadena. Y todo lo paga el diablo desde entonces. Amén. Pero quiero que sepa que el pobrecito tiene en muchas ocasiones, es inocente. Y el espíritu se retrajo y perdió el gobierno de su carne. De ahí en adelante ya el espíritu del hombre no tenía voz ni voto. Y el pecado empezó a multiplicarse en la creación. Y encontramos inmediatamente los efectos devastadores de lo que el pecado significa en el hombre, o sea, en Adán. Ellos tuvieron su primer hijo, su primogénito, se llamó Caín. Y Hebreos dice que las obras de Caín eran del maligno, él nació malo. Y luego tenemos a Abel, el cual le agradó a Dios porque sus obras eran justas. Y ya tenemos una triste mezcla del bien y el mal morando en el hombre, dando a luz lo bueno y lo malo. Ese es el retrato que tenemos ahora. Amén. Así de grave fue la caída del hombre, así de desastrosa fue la caída del hombre. Ahora, desafortunadamente, aunque hayamos nacido de nuevo, usted y yo, siempre tendremos el flagelo de nuestra carne. Siempre estará ahí continuamente exigiéndote que le des lo que ella desea. La carne tiene que ser reeducada una vez que venimos a los pies de Jesucristo a vivir una vida santa. El alma es muy curiosa. Dios nos dotó de un alma para comunicarnos con los seres humanos. En el alma es el centro de los afectos y las emociones. Transmitimos y recibimos. En el espíritu del hombre está la comunión perfecta con Dios.
Porque salimos de la boca de Dios, nuestro espíritu salió de la boca de Dios y luego fuimos un alma viviente. Así que el alma es para comunicarnos entre nosotros, pero el espíritu para comunicarnos con Dios. Pero no importa que hayamos nacido de nuevo, la carne siempre tendrá esa inclinación a lo que es malo, no podemos evitarlo. Está ahí como un aguijón de cada día. En lo que vemos, en lo que oímos, en lo que decimos, en lo cómo nos comportamos, en lo que gustamos. Siempre estará ahí. Los 5 sentidos del hombre están viciados. El ojo, el oído, el olfato y el gusto y el tacto están viciados porque la carne necesita reeducarse en Cristo Jesús. Y eso nos da la idea de la gravedad del pecado. Vemos en la actualidad la existencia del hombre. Y a través de los siglos siempre se ha visto lo mismo, que todavía quedan en él rastros del gran edificio que fue, de la grandeza del hombre. Todavía quedan rastros tremendos. Lo vemos en el arte, lo vemos en la música, lo vemos en la construcción, por ejemplo, lo vemos en la ciencia, los avances tan espectaculares. Pero desafortunadamente ha habido hombres grandes de Dios, grandes hombres en este mundo que no han logrado dominar una baja pasión. Hombres que construyeron tremendas construcciones. Tenemos el Coloso de Rodas, tenemos el Panteón de Roma, pero está dedicado a todos los dioses. Amén. Tenemos el Partenón de Atenas, dedicado a Artemisa. ¿Dónde está la grandeza pues del hombre? En la realización de las cosas asciende a niveles muy altos, pero en la intención del corazón es demasiado bajo. Pero todavía ahí está el rastro de lo que fue. ¿Cómo podemos recuperar esa grandeza? La Biblia dice que tenemos, en nuestro espíritu tenemos inteligencia, poder y amor y dominio propio. 4 virtudes que solucionan la vida del hombre. Pero ¿por qué no afloran? ¿Por qué no se echan de ver en nosotros? Hay gente muy inteligente, pero muy baja en otras cosas. Muy capaz en algo, pero muy baja en otras cosas. Amén. Somos una mezcla desafortunada. Si pudiésemos erradicar el mal de nuestras vidas, hermano mío, nuestro espíritu volvería al principio, a gobernar nuestra carne y viviríamos a la manera de Dios, pero no hemos puesto el énfasis que necesitamos poner. Santiago dice en 1:13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios es justo en todas sus acciones. La razón por la cual Dios no tienta a nadie es porque Él no puede ser tentado. Entonces dice Dios, esto es justo para mis hijos. Es justo para lo que yo creé, que si yo no puedo ser tentado, ellos tampoco lo sean. ¿Se da cuenta? Dios no tentó a Adán y a Eva. Dios le dio la libertad de elegir. Ahí tienes la vida y tienes la muerte. Tú eliges de las dos cosas que quieras. Pero Dios no lo tentó. Porque la voluntad siempre estará basada en eso. La voluntad de Dios siempre está basada en eso, en que Él te da a elegir entre lo bueno y lo que es malo. Y luego vemos los fatales resultados de la elección de lo que es malo. Te da luz a la muerte. Y tenemos los bendecidos resultados de cuando eliges lo bueno, te da como resultado la vida. Y no hay comparación entre una cosa y otra. ¿Sabe qué? La satisfacción instantánea te cobra después. La satisfacción a futuro, primero pagas el precio. Cuando el hombre peca, tienes instantáneamente tu recompensa. Disfrutaste de aquello que hiciste. Amén. Pero cuando pagas el precio por tu felicidad, la tendrás en el futuro. No estamos trabajando para ser felices. No estamos trabajando para alcanzar la vida eterna. Estamos luchando para llegar un día al reino de los cielos. La salvación es suya. Pero el premio de aquello primero tienes que pagar en esta vida, a la abstención de lo que es malo. Pero el espíritu del hombre se retrajo y la carne gobernó. Tenemos que volver al principio. No podemos culpar a Dios de nuestra desgracia, no podemos hacerlo. Usted y yo somos demasiado bendecidos. Jesucristo vino a morar en el corazón y a darnos la oportunidad de hacer un cambio maravilloso. A grandes rasgos, esa es la fatal caída de Adán y Eva, la cual nos heredaron a nosotros. Segundo, la oportunidad de volver al principio. Solo a través de Jesucristo podemos volver al principio, a través del nuevo nacimiento. Es lo que nos dará la oportunidad de retornar a ese principio fundamental. Ahora no podemos nacer de la carne como Adán y Eva nacieron. Eso es ya imposible.
Por eso Dios proveyó una forma distinta de cómo nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor habló con Nicodemo acerca de cómo debería o cómo podía él nacer de nuevo. Él dijo, tienes que nacer por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. La solución está aquí. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, escuchamos primero el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu de Dios lo hizo vida en nosotros. La Biblia dice que nadie puede decir Señor a Jesucristo a menos que el Espíritu de Dios intervenga. Nadie puede decir Cristo es maldito con la ayuda del Espíritu Santo. Jamás ocurrirá tal cosa. Así que cuando se nos habló del Evangelio, quien nos convenció de este nuevo nacimiento en Cristo Jesús fue el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a volver al principio. Muy bien, si hemos nacido de nuevo, si tenemos al Espíritu de Dios como papá y a la palabra de Dios como mamá, ¿dónde está el fruto que yo debo de dar? ¿Por qué razón no puedo brillar como al principio? Es muy simple. Si yo nací del Espíritu Santo y de la palabra que es santa, mi conducta tiene que ser santa. Mi nuevo nacimiento tiene que reflejar que yo nací del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Y mi responsabilidad será siempre luchar contra mi propia carne. No ocupo luchar contra la carne de mi vecino o de mi hermano, porque Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es contra aquellos principados y potestades que hicieron caer a la carne en el pecado que tenemos la lucha. Pero la santidad es responsabilidad personal. Nadie puede hacerla por usted, solamente usted mismo. Ahora, Dios no nos dejará en esta empresa tan tremenda. Somos tan privilegiados, hermanos míos, que tenemos la esperanza de la vida eterna. Somos tan privilegiados que lo que no tenían Adán y Eva en el principio, ahora lo tenemos nosotros. Ellos tenían ausencia de mal, por supuesto que sí, pero el Espíritu de Dios no moraba en ellos. ¿Me explico? Ahora porque la carne se debilitó y pecó y nacimos con esa inclinación al mal, Dios ha sido tan bueno que a través del nuevo nacimiento hizo que su Santo Espíritu morase en nosotros para que nos diera la capacidad o el poder de poder resistir al pecado. Ahora no piense que el pecado es una bestia indomable, porque cuando Adán pecó y mató a su hermano, después Dios le dijo, mira, yo te hago que seas señor del pecado. El pecado siempre estará a la puerta de tu corazón, tocándote para que caigas en él. Pero yo te doy poder en contra suya. Tú te enseñorearás del pecado. Así que no pensemos que el pecado es una bestia indomable, porque no lo es. Caín no tenía el Espíritu de Dios. Usted y yo sí lo tenemos. Caín no tenía un sumo sacerdote que pudiera compadecerse de sus debilidades. Usted y yo sí lo tenemos. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo sé que volver al principio y volver a tener aquel brillo es prácticamente imposible, pero el brillo que usted y yo necesitamos es la santidad que Dios exige de nosotros. Y eso sí es posible. Porque el Señor Jesucristo nos lo mostró así. ¿Cuál es el reflejo de haber nacido de nuevo? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, es amor, empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Ese es un resultado natural de nuestro nuevo nacimiento. Deben empezar a verse estas cosas en cada uno de nosotros. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque contra esas cosas no hay ley, ni divina ni humana. Porque ¿qué ley humana te castigará si vives una vida perfecta? Ninguna. ¿O qué ley divina te castigará? Menos. Dios es más justo que las leyes terrenales. Pero es una característica propia de aquellos que han nacido de nuevo. Yo entiendo que no se logra la perfección de un día para otro, pero tenemos la encomienda del Señor Jesucristo de perseverar hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que persevere hasta el final, este será salvo. No soñemos, hermano mío, que una vez salvos, siempre salvos. No quiero ofender a ningún predicador de esto, pero mi convicción personal es esta. Si de verdad hemos nacido de nuevo, usted y yo seremos salvos por gracia. Pero si nuestro nuevo nacimiento está basado en una creencia que no da frutos, entonces tenemos que dudar demasiado si realmente esa persona nació o no nació de nuevo. Porque el fruto lo demanda. Dice Efesios 5:29.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Estas tres cosas, en toda bondad. La bondad debe ser parte de nuestra vida como cristianos. La justicia, el darle a cada uno lo que le corresponde, debe ser parte de nuestra naturaleza. Y la verdad. Juan dice que somos de la verdad. No levante su mano. ¿Ha usted mentido alguna vez ya como cristiano? O muchas veces. La Biblia dice que somos de la verdad. Amén. Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Es el fruto que si se mirara en nosotros estaríamos dignificando a papá y a mamá, al Espíritu Santo y a la palabra. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque Cristo nos libertó del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Santificación es ausencia de mal. Y como fin la vida eterna, que esto es mío, que es premio de todo esfuerzo en Cristo Jesús. Dado que es imposible que podamos brillar como Adán y Eva, dado que es imposible, prácticamente imposible, que usted y yo estemos desnudos y no miremos nuestra desnudez, la santificación debe ser el brillo que nos caracteriza como cristianos. Esto nos responsabiliza a cada uno de nosotros. Si este fruto abunda, desplazará por completo al pecado y así podemos volver o ser como al principio. Amén. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 y en Job capítulo 38, verso 36, que el espíritu del hombre posee estas virtudes que le mencioné hace rato: poder, amor, dominio propio e inteligencia. Estas 4 virtudes, hermano mío, si están bien fortalecidas en el espíritu nuestro, hermano mío, por supuesto que seremos unas personas que viviremos o daremos el fruto del Espíritu de Dios con facilidad. Debemos poner énfasis en nuestro propio espíritu. Debemos poner un énfasis muy especial, una atención muy personal, muy especial en fortalecer nuestro espíritu cada día. Cada día. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios, orando, adorando, sirviendo a Dios, diciéndole que no al pecado. No se ocupa demasiada teología. Amén. El pecado es el que entorpece estas virtudes en nuestro espíritu. El poder, la cualidad de poder hacer cualquier cosa o la habilidad de hacer cualquier cosa. El amor es el amor agape, el amor de Dios, el amor perfecto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado, Romanos capítulo 5. El dominio propio, el don que Dios le ha dado al Espíritu del hombre de mantener en sujeción todos los deseos de la carne. Aleluya. La inteligencia, que es como el dinero, sirve para todo. Se lo he repetido tantas veces. Pero es el pecado el que empaña estas cosas. Es la carne complacida que evita que en nuestro espíritu se miren estas 4 virtudes que son tan urgentes para la vida espiritual del hombre. El trasfondo espiritual de esto es este. El Señor le ordenó a Moisés que edificara un tabernáculo en el desierto. Todo él era de cuero de animales. Muy perfecto, muy hermoso. Había demasiado oro, plata y bronce. Y pieles teñidas de azul. El azul era costosísimo. En la actualidad un dedal vale más o menos unos $11,000. Sí, un dedal de un costurero. Es una cosita así. Es muy caro. Y ahí estaba el tabernáculo. Y estaba rodeado por una cerca alrededor y luego el tabernáculo estaba en medio. O sea, este es el tabernáculo, alrededor una cerca y luego estaba el patio. Allí sacrificaban a los corderos. Allí estaba el lavatorio donde Aarón se lavaba y sus hijos se lavaban las manos para entrar adentro del tabernáculo, en un lugar que llamaba el lugar santo. El lugar santo estaba dividido, el tabernáculo estaba dividido en 2. El lugar santo y el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo había un velo que ocultaba el arca del pacto, la cual representaba la gloria de Dios, o el lugar donde Dios se manifestaba a Aarón. Allí en ese lugar se libaba la sangre o el vino que se ofrecía a Dios. Y ese velo representa en la carne de Jesucristo lo que está detrás de. Por tanto, cuando Cristo vino a este mundo, Él, dado que no tenía pecado en su vida,
todo ese resplandor interno, todo ese gobierno de su espíritu sobre su carne estaba oculto sobre un velo de carne. Es la semejanza de la vida que tenía Adán en el principio. Pero dado que tomó nuestra naturaleza, él estaba oculto bajo de ese velo. Muy bien, cuando Cristo murió, antes de que Cristo muriera, había ya el templo que Herodes había reconstruido durante 46 años. También en ese templo estaba una cortina detrás de la cual estaba la gloria de Dios o el arca de Dios. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo y se miró hacia adentro. Todo el mundo se espantó. Allí está el arca. Estaba prohibido verla bajo pena de muerte, pero ahora está el acceso abierto. Hebreo nos dice que Cristo nos abrió ese camino mediante el sacrificio de su carne. Entonces Él, para mostrarnos esto a nosotros, la posibilidad de cómo podemos volver al principio, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque toda palabra dicha, para que sea verdadera, debe constar por 2 o 3 testigos. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios lo dice. Él llevó a 3 testigos y se transfiguró delante de ellos, cambió de apariencia. No se transformó, se transfiguró. Él tomó una figura distinta. Su gloria. ¿Cómo Él fue? Recuerde que al principio, cuando Él resucitó, Juan y Pedro no lo conocían. El que lo conoció fue Juan, dijo, es el Señor. Amén. Entonces cuando se transfiguró, sus ropas hicieron tan resplandecientes que ningún lavador en la tierra los puede hacer. ¿Por qué? Porque aquella luz brilló. Amén. Ahora, ¿por qué razón pudo hacer esto? Porque Él era perfecto. Nunca se equivocó en nada. No le encontramos disculpándose. No le encontramos pidiéndole perdón a nadie. Ni siquiera lo encontramos pidiéndole perdón a Dios mismo. Pero si escuchamos de sus labios decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos a ellos. Pero Él no tenía nada de qué pedir perdón. En Juan capítulo 8, versículo 46, Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿O quién de ustedes me va a convencer de que soy pecador? Nadie lo podía hacer. Tan seguro estaba de sí mismo. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto es fantástico. Cada uno de nosotros hemos pecado de tan distintas maneras. Mayormente en el pensamiento. Demasiado. En la mente pecamos demasiado. Fantaseamos demasiado. Todos nuestros pensamientos llegan a Dios, no nos equivoquemos. Job dice que el pensamiento más lejano mío, Él lo conoce. También con la mente se peca, pero el asunto es que Jesucristo no tenía, del diablo, perdón, no tenía en el Señor Jesús absolutamente nada. Eso es maravilloso y es la razón por la cual Él conocía el corazón de los hombres. Porque cuando el hombre conoce el corazón del hombre es porque en su corazón no hay nada. Amén. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo simplemente en el monte de la transfiguración recorrió el velo y aquella luz se dejó ver. No por eso dejó de ser el mismo. Cuando estaba transfigurado, Él habló con Pedro. Él estaba hablando con Elías y con Moisés tocante a su partida para el reino de los cielos. Pedro estaba anonadado y le dijo, Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, Jacobo y Juan, aquí nos quedamos afuera, no hay problema, Señor. Con el verte cómo estás es suficiente. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero sí miró la gloria de Jesucristo. Y luego Cristo les dijo, no le digan a nadie lo que vieron hasta que yo me vaya. ¡Qué fantástico! Hoy es el tiempo que tenemos que saber esas cosas. Hoy es el tiempo que tenemos que saberlo. Podemos volver al principio. Si no brillamos porque esta carne es corrupta, no hay problema. Brilla por tu santidad, brilla por tu comunión con Dios. Sé distinto. Que pueda verse que de verdad hemos nacido del Espíritu de Dios. Amén. 3, la importancia de un espíritu libre. Ya miramos que la caída fue fatal. Número 1. Y luego el 2, dije,
que tenemos la oportunidad de volver al principio. Y luego tenemos 3, la importancia de un espíritu libre. Cristo nos muestra la importancia de un espíritu libre porque en la Biblia se nos enseña que la mayoría de las bendiciones son para el espíritu del hombre y vienen a través del espíritu del hombre, porque simplemente somos espíritu dándole vida a la carne. Juan 6:66. Esto es lo que Cristo dijo. El espíritu está con minúscula para que entendamos que se refiere a nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué contraste tan gigantesco entre la carne humana, entre la carne del hombre y el espíritu del hombre. Amén. El espíritu es el que da vida. La Biblia dice que la carne sin el espíritu está muerta. Esta carne sin el espíritu está muerta. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios creó al muñeco de carne, lo tomó del polvo de la tierra y luego cuando sopló en él fue el hombre un alma viviente. No fue hasta que vino el soplo de Dios que aquella carne cobró vida. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. Todo lo que está relacionado con el reino de los cielos, la carne no te lo puede dar. Hay demasiadas bendiciones que están dispuestas para nosotros, más de 3,600 en la palabra de Dios, y ninguna de ellas vendrá por causa de la carne. Porque no es la carne la que se comunica con Dios, es el espíritu del hombre. Amén. Tenemos que volver al principio. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo se cercioró en dejar el alimento adecuado para usted y para mí. En dejar el alimento que nutriría nuestro espíritu. Cuando el espíritu del hombre está fortalecido por la palabra de Dios, la carne tiene que sujetarse al espíritu del hombre. No hay más remedio. Pero cuando al hombre le faltan nutrientes, la carne dominará. Fue lo que le pasó a Eva y a Adán al principio. La carne gobernó y el espíritu enmudeció. Se alejó la vida y reinó la muerte. Dice Hebreos que nosotros, por cuanto participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La razón por la que somos vencedores en contra de la muerte es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la muerte reinaba en nosotros. Así de sencillo. Por eso la carne para nada aprovecha. Oh, sí, ¿verdad? Qué bonito sentarse a la mesa con un plato de chicharrones con huevo. Con una cocota de 2 litros. Comercial gratis. ¿Cómo es que no aprovecha para nada? Pues si yo me siento bien sabroso. Hermano mío, si Jesucristo lo dijo, yo le creo. Si la Biblia dice que la carne para nada aprovecha, tenemos que creerle. Amén. Muchas de las bendiciones, las respuestas a la oración y el crecimiento espiritual dependen de nuestra forma de adoración. Podemos tener conocimiento intelectual de Dios por medio de la Biblia, pero si este conocimiento no afecta a la voluntad, de poco aprovecha. Pero la adoración la transformará en conocimiento. Pero la adoración transformará el conocimiento en crecimiento espiritual. Jesucristo dijo en el capítulo 4, del versículo 22 en adelante, a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es ya en este tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también a tales adoradores el Padre está buscando. ¿Por qué necesitamos tener un espíritu libre? Para poder tener esta comunión íntima a través de la adoración con Dios. Porque es en la adoración con Dios donde encontramos nosotros nuestra verdadera identidad. Rabbi Zacarías dice que Dios es el único ser cuya razón de existir se encuentra en sí mismo. Toda otra entidad, dice él, encuentra la razón de su existencia fuera de sí. Cada vez que adoramos a Dios, hermano mío, y logramos tener esa comunión, lo logramos en lapsos muy pequeños por causa de nuestra imperfección. Pero sí tenemos momentos en los cuales nos conectamos con Él. Es cuando encontramos nuestra verdadera identidad. Es cuando encontramos
podemos disfrutar del porqué, la importancia de un espíritu libre. ¿Cuántas veces estamos adorando y estamos más distraídos que nada? ¿O es más pesada la distracción que los momentos que tenemos de adoración perfecta? La mayoría del tiempo estamos distraídos, no centrados en lo que estamos haciendo. Muchos solamente son llevados por el ambiente. Seguimos a otros. En ocasiones la emoción nos gana. La adoración no es eso. La adoración es una conexión perfecta con Dios. Por eso ocupamos un espíritu libre. Si la iglesia completa fuera a adorar en espíritu y en verdad, el Padre no estaría buscando a tales adoradores. Amén. Porque la mayoría de las bendiciones de las que usted y yo podemos disfrutar vienen a través del espíritu nuestro. Pero si nuestro espíritu está cautivo, sigue preso de la carne, inmóvil y sin voz, ¿cómo vendrán las bendiciones que ocupamos para nosotros? Dios es un Padre muy responsable. En ocasiones ni siquiera hay que pedir, porque Él es muy responsable. Ahora, hermano mío, cuando usted ve que su hijo tiene algún deseo y usted puede y él se ha portado bien, ¿no se lo da? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el deseo de su hijo es su contentamiento, el poderle cumplir su deseo. Él se ha esforzado, es un buen muchacho, se lo da. Es exactamente, papá, es lo mismo. Amén. Pero si el espíritu está cautivo, olvídelo. Es tu espíritu el que te lleva a lo sobrenatural de Dios, porque hay una afinidad entre tu espíritu y el espíritu de Dios extraordinaria. Cristo vivía en lo sobrenatural porque estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Oía más, veía más y sabía más porque Él estaba lleno del Espíritu de Dios. No dejes que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios, pues se vuelve idolatría y todos los ídolos tienden a desaparecer. Jesucristo, el Hijo de Dios, ni siquiera a su propia madre la dejó ocupar el lugar de Dios. ¿Qué tengo contigo, mujer? Y no es que le estaba faltando al respeto, por supuesto que no, no es eso. Es una gran lección para toda la humanidad. Dios es primero en todo. Amén. Y allí está la libertad del espíritu nuestro. 4. ¿Cómo doy libertad a mi espíritu? Es muy sencillo. Deshazte del pasado y ponte a cuentas con Dios. ¿Por qué tengo que deshacerme del pasado? Porque muchos cristianos en el presente están agobiados por el pasado y no puedes recibir las glorias de hoy ni del futuro mientras lleves una carga del pasado. No hay lugar para ello. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Una forma muy sencilla de deshacernos del pasado es ponernos a cuenta con Dios. No tenemos que utilizar la gracia para esconder nuestro pecado. No debemos hacerlo. No tomemos nuestras faltas tan a la ligera que le dejamos toda la gracia y no tengamos la responsabilidad de hacer lo que la palabra de Dios dice. Somos responsables de obedecer la palabra. El Señor dice: ven y estemos a cuentas, ven, estemos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas, tú y yo. Observe que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, hicimos la confesión del pecador o la oración del pecador. Y entre esa oración que hicimos, en la cual declaramos que Cristo es Señor y creemos que Dios lo levantó entre los muertos, dijimos: y perdona todos mis pecados. Tan llana y tan ligeramente. Ahora, ¿tiene efecto en cuanto a la vida eterna? Sí, así está escrito. No puedo debatir eso. Pero por Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que no estoy hablando de condenación, sino de prosperidad, que es lo que lleva a la ruina a muchas personas, a vivir una vida espiritual muy mediocre, muy medida, muy tanteada. Y en el reino de los cielos no existe tal cosa. Todo es extremo en el reino de los cielos. O eres frío o eres caliente, porque eres tibio y te vomitan de la boca. Aleluya. Deshágase del pasado. Hay un ejercicio que no falla. Entrega cada día tu debilidad al Señor. Y no le voy a poner aquí un sueño guajiro. Mire, hermano, tú entrega todo por fe y ya eres sano, ya eres libre. No, te va a llevar de perdido 1 año y medio en quitarte toda la basura de tu vida. Cada día
No lo quiero, no lo quiero, llévatelo de mí, que tu espíritu ocupe su lugar y te darás cuenta. Si lo haces, te vas a dar cuenta. Luego me vas a decir, pastor, tenía razón. Sí, tenía razón. Yo lo hice. Y siempre lo recomiendo en la liberación. Ahora, ¿sabe qué? De 100, 2 lo hacen. Restituye al agraviado para que pueda ser libre. Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Pague todo lo que deba. Si le faltó el respeto a alguien, dígale, por favor, perdóname. A su papá, a su mamá, por favor, perdóname. Es uno de los golpes más certeros que le puedas acomodar a tu vieja naturaleza. Es como si le pegaras en la boca o le picaras los ojos. Aleluya. Y luego pide ayuda. Si no puede solo, pide ayuda. Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 15, versículo 14, él dice, cuando haya algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, úngalo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe le sanará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Pero cuando habla de la sanidad interna, dice, llama a alguien contigo y dile, tengo problemas de inmoralidad, tengo problemas con el tabaco, tengo problemas con el alcohol. ¿Podrías orar conmigo para que yo sane internamente por dentro? Amén. Y si aquel hermano o aquella hermana son hermanos del Señor, guardarán tu secreto. Y si no, todo el mundo nos vamos a enterar. Amén. Pues note bien. Todas las cosas en su origen son mejor. El hombre en su estado original es mejor. Mucho mejor. Ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos esa bendita oportunidad. Dé libertad a su espíritu. Reconozca la importancia de un espíritu libre. Y quítese el peso de encima. Concluyo con esto. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, es la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, o todo aquello que ocupe el lugar de Dios. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Qué milagros son estos! Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es como si está hablando de nuestro nuevo nacimiento, ¿no es verdad? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Es una promesa valiosísima para todos los que hemos nacido de nuevo. Se esparció agua limpia sobre nosotros. Fuimos limpiados de nuestras inmundicias. Ese corazón duro e incrédulo fue cambiado por otro. El Señor hizo que morase su Santo Espíritu dentro de nosotros. Nuestro espíritu nació de nuevo, fue cambiado por otro. Vino su Espíritu a nosotros. Y luego, una vez que fuimos salvos, reconocimos la vergüenza de nuestras inmundicias pasadas. Señor, no te preocupes. Yo haré que seas una bendición en tu tierra y tu tierra sea bendición para ti. Todo lo cambiaré. Usted y yo necesitamos esforzarnos para volver al principio. Denle un aplauso al Señor Jesús.